Conversando el agua, un podcast de Charco Bendito. Hola, buenos días, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a otro capítulo de nuestro podcast Conversando el agua de Charco Bendito. Soy su anfitriona Beatriz Saras y el día de hoy les presentamos un tema bastante crucial y bastante álgido en el punto de las cosas en las que estamos en temas hídricos actualmente a nivel México y el mundo, que es la corresponsabilidad de invertir en el agua para el futuro. Y nos acompaña hoy el Consejo Consultivo del Agua, representado por Raúl Rodríguez, que aquí nos acompaña y le doy la bienvenida. Por favor, Raúl, ayúdenos a presentarte. Gracias. Hola Beatriz, qué gusto saludarte. Muchas gracias por la invitación a ti y a toda la comunidad de Charco Bendito, todas las empresas y miembros que lo conforman y felicidades por esos 4 años que están cumpliendo y que vengan muchos, muchos más en una agenda pues muy común a la que tenemos el Consejo Consultivo del Agua. Muchas gracias por la invitación. Tu servidor Raúl Rodríguez Márquez, que tengo el honor de presidir el Consejo Consultivo del Agua en este momento y que bueno, como hemos platicado, pues nos interesan mucho los temas del agua, nos apasionan, nos preocupan, pero lo más importante es que nos ocupan. Igual que Charco Bendito, el Consejo Consultivo del Agua genera sus propuestas, toda la energía de sus miembros, el conocimiento, la reputación, hacia objetivos claros que son las propuestas hacia los tomados de decisiones para una mayor y mejor gestión del agua en México, Beatriz. Muchas gracias, Raúl. Y bueno, me voy a ir un poquito para atrás para saber qué sucedió con Raúl para que esté ahora en el Consejo Consultivo del Agua. ¿Qué te mueve para estar aquí? A ti. Sí, claro. Mira, yo te diría, yo soy un miembro más de la comunidad del agua o por el agua en México. De alguna manera yo colaboro y trato de colaborar de manera muy entusiasta por fortalecer una mayor y mejor cultura en el cuidado y uso sustentable del agua. Igual que muchos de los que están escuchando, seguramente nos une ese objetivo común. Ese es Raúl Rodríguez. Yo de alguna manera soy originario de Zacatecas, cerquita de Jalisco, colinando con Jalisco, pero tengo muchos años ya avecindado aquí en la Ciudad de México, 24 años, justo cuando nació el Consejo Consultivo del Agua. Yo me vine a colaborar acá con una empresa privada. Y bueno, ¿quién es Raúl Rodríguez? Pues yo tengo estudios, soy administrador de empresas, estudié en Monterrey, en la UDEM, en el INTEC de Monterrey, tengo estudios superiores en el IPAD, en el ITAM, en el Colegio de México, en el CIDE, y todo volcado, ¿ves? Y una trayectoria, Beatriz, en el sector público y privado. Y eso es lo que me mueve. Yo estuve en una empresa del sector privado, una empresa que tiene que ver mucho con el tema del agua, la industria cervecera. Y de ahí mi pasión. Yo la traía desde joven. De alguna manera yo colaboré en muchos proyectos en mi estado, en el sector público. Yo fui secretario de Planeación y Finanzas en Zacatecas hace muchos años y me involucré mucho con el desarrollo económico del país. Yo venía de la institución financiera, de Nacional Financiera, y de ahí brinqué a la parte política, a la parte pública y luego al sector privado. Y ahí me involucré mucho en el tema del agua y la importancia del agua. Por eso, desde hace 24 años yo pertenezco al Consejo Consultivo del Agua y ahora, vea, me toca presidirlo, tengo ese gran honor. Todo lo que ahora me toca de hacer, los que siempre está uno diciendo, deberían hacer tal cosa, y ahora me toca a mí hacerlo, ¿no? Entonces es una gran motivación, ¿verdad? Y bueno, eso me lleva a esta pregunta, justo Raúl, que para quienes no lo conocen o no sepan o no hayan escuchado de este consejo, ¿qué es el Consejo Consultivo del Agua como tal? Fíjate que yo te diría que, al igual que Charco Bendito y otras instituciones más, somos un organismo ciudadano, plural, independiente, que está conformado, yo te diría que somos únicos en el país, al igual que ustedes, que unen a muchas empresas, sector privado particularmente, independientemente de su giro y competencia en los que a veces en el mercado están compitiendo, de alguna manera en los temas hídricos, en los temas ambientales los une. Aquí también el Consejo Consultivo del Agua es ese órgano ciudadano plural independiente que está conformado por 3 grandes sectores: la academia, el sector social y el sector productivo. La academia, los investigadores, Beatriz, más importantes del sector hídrico de las universidades públicas y privadas hacen favor de colaborarnos con nosotros. La parte social, ¿dónde están los organismos operadores de agua, los organismos de riego, muchos aliados estratégicos como ustedes? Es la parte social. Y en la parte productiva
están las empresas más importantes de México, que están preocupadas y ocupadas por generar una mayor y mejor gestión del agua en México. Y no necesariamente, Beatriz, es importante esto, las empresas más grandes, no necesariamente las empresas que son intensivas en el uso de agua, sino todas aquellas empresas pequeñas, medianas, que están interesadas en aportar en algo con el tema del cuidado del agua. No solamente en una cultura del cuidado, sino en mejores políticas públicas que ayuden a incidir en una mejor gestión del agua en nuestro país. Y el Consejo Consultivo del Agua, yo te diría que es único en el país. ¿Por qué? Porque solo vemos un tema, se llama agua. Nosotros obviamente estamos relacionados con todos los temas que tengan que ver con el agua, pero nuestro tema se llama agua, solamente agua. Y somos una organización que, a pesar de ser una asociación civil, estamos reconocidos, Beatriz, esto es muy importante, en la Ley de Aguas Nacionales, en la vigente y actual Ley de Aguas Nacionales. Si tú te eches un clavado, nuestros amigos que nos están viendo y revisan el artículo 14 bis de la Ley de Aguas Nacionales, dice claramente que el Consejo Consultivo del Agua será un órgano de consulta para el Ejecutivo Federal a través de Conagua. Y eso nos da una gran responsabilidad, porque todos estos sectores que te acabo de comentar que conforman el Consejo se vuelcan en sus conocimientos, en sus propuestas a acercarnos a los tomadores de decisiones, en este caso al líder de la política aérea del país, que es Conagua, a darle nuestras sugerencias. Y ese es el Consejo Consultivo del Agua, y esa es la importancia. Hay muchas organizaciones que ven temas ambientales, que tenemos alianzas estratégicas, pero tema agua solo vemos nosotros. Y ojo, no somos organismo empresarial, no somos una ONG, somos una asociación civil muy particular que converge en estos tres elementos que creo que son muy importantes: el sector académico con todo ese conocimiento que tiene la UNAM, el TEC de Monterrey, en fin, y el sector social, ustedes mismos, y por supuesto las empresas con sus mejores prácticas. Este benchmarking que tienen las empresas, que ya comentaremos más adelante, toda esta experiencia, toda esa propuesta, todas las mejores prácticas se convierten en política pública hacia el sector hídrico, Bea. Y justo es el alcance, Raúl, el alcance o los límites, digamos, del Consejo Consultivo del Agua. Ya nos estás nombrando aspectos súper importantes para acentuar el papel que tiene el Consejo Consultivo del Agua en el desarrollo de las decisiones del país a nivel de tema agua. Pero ahí, por ejemplo, los límites del Consejo, ¿cuáles son, Raúl? O sea, ¿ustedes hasta dónde inciden? Entiendo que llevan propuestas a la mesa y consultoría, digamos, en temas, reuniendo estos dos órganos que nos platican. Pero ¿cómo es que operan? Un poquito que nos platiques cómo es que operan ustedes internamente, y cuáles son los límites, hasta dónde incide el Consejo. Sin duda, es muy importante tu pregunta, porque es un tema que nos motiva todos los días. Nosotros iniciamos hace 24 años, en el 2000, solamente como un mandato presidencial en los tiempos del presidente Zedillo, que se dedicara a generar conciencia en el cuidado del agua. Seguramente tú eres muy joven y los públicos que nos escuchan son muy jóvenes, pero seguramente recordarán aquellas campañas exitosísimas que nosotros hicimos, que nosotros produjimos, como la del gordito, aquella que le decía: ciérrale, Amanda, la llave, y que tus conversiones, ahorra un poco, la gota a gota el agua se agota. Todas esas las hizo el Consejo Consultivo del Agua, pero fue muy al principio. Cuando vimos en los primeros años de su existencia, cuando el 2000 prácticamente, cuando vimos todo este conocimiento de gente, pues sentimos que el tema de la cultura era muy importante, pero que estaba subestimado el Consejo, que pues estaba subutilizado. Y entonces nos dirigimos o nos volcamos a convertirnos en una asociación civil para generar políticas públicas. Esto es un famoso think tank, un grupo de pensamiento, donde generamos políticas públicas, que el límite es hasta donde los tomadores de decisiones de nuestro país quieran tomarlas o no en cuenta. Nuestro trabajo, nuestro punto o nuestro objetivo es generar esas propuestas viables, asequibles, que tengan soluciones a la mesa de los tomadores de decisiones. Los tomadores de decisiones, pues son dos en este país, ¿no? Los dos de los tres poderes: el Poder Ejecutivo Federal a través de la parte del gobierno federal, a través de la Presidencia de la República, la Secretaría de Medio Ambiente, Conagua, Relaciones Exteriores, Economía, en fin, la parte del Ejecutivo Federal. La parte del Legislativo Federal, vea, la parte de quienes integran el Congreso de la Unión, la Cámara de Altas, las cámaras de senadores, la Cámara de Diputados, que son los que aprueban, discuten las políticas públicas. Ahí estamos en su mesa con nuestras propuestas, con las propuestas de todo este grupo de gente, incluyéndolos a ustedes,
que lo único que nos interesa, lo único que nos mueve es generar una propuesta que mejore la gestión del agua en nuestro país, ¿no? Como un bien. Eso es, los límites son hasta donde nos dejen esos tomadores de decisiones poder llegar. Y van a poder llegar, obviamente, en el momento de nosotros en donde, con el respeto debido, planteamos, pero también exigimos, como conocedores del tema, como responsables que hemos vivido, hablo en nombre de todo este bagaje de gente que está atrás de nosotros, de todos estos investigadores, de todas esas empresas, todo ese conocimiento lo ponemos al servicio de quien tome las decisiones en una mejor política pública. Y como tú sabes y quien nos escucha sabe perfectamente, con la política pública la que se convierte en ley, en directrices, en normas, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que nosotros hacemos, ese límite, y la verdad es que lo que nos mueve pues es el entusiasmo de todos los miembros para generar una ruta crítica de propuestas claras de que creemos que lo platicaremos más adelante, ¿no? Y ahí estas políticas públicas que nos menciona Raúl, o la incidencia justo del Consejo en estas políticas públicas, ¿cómo se ejecutan? Es decir, si nos compartes un poco la operación, digamos, de cómo se convierte una propuesta del Consejo en una política pública, y si tienes algunos casos muy particulares que nos puedas compartir. En este ejercicio 24 años me dices, ¿verdad? Exacto, exacto. Me parece muy oportuno y tengo dos ejemplos que pueden ilustrar muy bien lo que acabas de preguntar. Uno, ¿cómo operamos? Cuando vemos que en este momento la actual ley de aguas nacionales es, creemos nosotros, que es adecuada, que podría reformarse en algunas cosas, que podría perfeccionarse, como todas las de ellas, son perfectibles, pueden mejorar. Y nosotros lo que hacemos es que nuestro grupo de expertos, los jurídicos que nos están integrados en estos 3 bloques que comentamos, generamos una propuesta de decir, oye, creemos que la ley adolece o tiene esta pequeña falla o esta ventana de oportunidad para poder mejorar la gestión del agua en México. Entonces nosotros lo que hacemos es que hacemos un estudio, una propuesta, y nos acercamos tanto al Ejecutivo como al Legislativo, que son los que tienen facultad para presentar iniciativas de ley. Nosotros no podemos, bueno, sí se puede, pero es muy difícil. Hay un marco de una iniciativa ciudadana que tú sabes que existe por ahí, donde tienes que reunir una cantidad muy grande de firmas, algo así como 2 millones de firmas para generarse lo que se llama una iniciativa ciudadana, que ha habido ejemplos positivos, pero bueno, nosotros creo que todavía no podemos llegar a eso. Pero lo que sí podemos llegar es que algunos legisladores, que hay muchos dentro de todo, que son sensibles, que entienden el tema, nos acercamos a ellos con esta inquietud y ellos retoman nuestra inquietud de cualquier partido. Recordemos ya un paréntesis importante, vea, el agua no tiene color, no tiene partido político, no tiene ideología. El agua solamente tiene necesidad de generar satisfactores a los usuarios del agua, ¿no? Nosotros, el agua no tiene que politizarse. Entonces nosotros nos acercamos a esos tomadores de decisiones en estos 2 ámbitos, tanto en el nivel federal, ojo, también como en la parte estatal, pero nos concentramos más en la parte federal, porque tú sabes que el agua es un bien de la nación y se maneja por la parte federal, ¿no? Pero bueno, ya platicaremos más adelante que también tenemos de alguna manera ascendencia en los estados. ¿Qué hacemos ahí? Nos acercamos con estos legisladores, con el Poder Ejecutivo, a decirles dónde está esa ventana de oportunidad y por qué hacer. Y les acercamos, les proporcionamos todos los estudios jurídicos que sustenten esta iniciativa. Si es una reforma constitucional, si se trastoca o transgrede con otras leyes, si requiere un impacto presupuestal para llevarla a cabo, etcétera, etcétera. Y ahí es retomada y nosotros acompañamos con esa asesoría, con esa consultoría social, déjame decirlo así, a los tomadores de decisiones que pueden generar esta iniciativa. Es un ejemplo en la parte legislativa de política pública. El otro ejemplo que está en este momento también muy vigente es el tema presupuestal. El presupuesto de egreso de la Federación también es una política pública para poder generar las otras ejes de desarrollo. En este momento estamos muy preocupados, Beatriz, muy preocupados, igual que ustedes y un charco bendito, porque como nunca en la historia de los últimos 10 años, o al menos de las últimas 2 administraciones federales, se redujo el presupuesto al sector hídrico en nuestro país, el presupuesto público. Y esto es inadmisible porque si estamos viendo que el agua, desde nuestro punto de vista, no sé si los que nos escuchen y tú coincida, desde nuestro punto de vista, después, en la agenda nacional, después del tema de inseguridad, para nosotros el tema más relevante después de ello es el agua. Es el agua. ¿Qué vamos a hacer con el agua? El abasto del agua a los usuarios distintos, obviamente privilegiando el consumo doméstico, a la gente en agua en calidad y cantidad. Vemos que se redujo el presupuesto
que se presentó el pasado 15 de noviembre, el viernes antepasado, que se presentó un presupuesto con un 40% de reducción en relación al año 24. Pues que eso es impresionantemente terrible. ¿Por qué? Porque evidentemente muchos de los objetivos que se tienen planteados pues no se pueden llevar a cabo, porque desafortunadamente, para bien o para mal, pues el recurso económico es fundamental y es necesario para llevar muchos proyectos de esta magnitud. Si no hay, como dicen en el argot político, si programa que no está incluido en el presupuesto, pues son buenas intenciones nada más. ¿Por qué? Porque si no tiene recursos, no tiene sustento presupuestal, pues no se va a llevar a cabo. Presa, desasolves, arreglo de fugas, nueva infraestructura hidráulica, lo que tú quieras. Si no tiene recursos, no dime cómo lo va a hacer en la parte pública. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Nosotros, inmediatamente que analizamos el presupuesto, emitimos un comunicado generando, pues, primero, una preocupación, tanto el Poder Ejecutivo Federal como el Poder Legislativo, de esta magnitud. Y segundo, generando propuestas diciéndoles que ojalá, en este caso, el proceso de aprobación del presupuesto va desde el 15 de noviembre al 10 de diciembre, que en este lapso los señores legisladores, particularmente a la Cámara de Diputados, que son quien tiene la facultad de aprobar el presupuesto de egresos, pues reconsideren esta disminución y ojalá en vez de disminución se convierta en un incremento, ¿no? Al menos. Fíjate, nosotros traíamos nuestra propuesta, que nuestros amigos que nos están haciendo favor de ver lo pueden checar en nuestras redes sociales y en nuestros diferentes participaciones de medios de comunicación. Nosotros estamos generando una propuesta presupuestal todavía antes de conocer el presupuesto que al menos llegara a 180,000 millones de pesos al año durante 10 años en un presupuesto multianual. Esto es 10 años lineales, 180,000 millones de pesos. Eso presentamos antes de conocer el presupuesto. Todavía, fuimos a un foro el 13 de noviembre, o sea, 2 días antes de la presentación. Fuimos a un foro a la Cámara de Diputados con la Comisión de Recursos Hidráulicos y les dijimos, señores, si no hay recursos, todo lo demás se queda en buenas intenciones. Y obviamente el compromiso de todos los diputados, de todos los partidos, claro que hay que hacer presupuesto. Y en 3 días después nos encontramos esta desagradable noticia. Bueno, ¿qué hicimos nosotros? Generamos una propuesta, decimos, señores, sabemos que el recurso es escaso, sabemos que el año 2025 va a ser un año muy difícil económicamente hablando, vamos a llegar con un déficit muy grande, con una inflación alta, con un crecimiento del Producto Interno muy bajo, pero necesitamos hacer grandes esfuerzos y lo que nosotros dijimos, sí sabemos que el dinero es escaso y las necesidades son muchas, sí, pero también tenemos que pensar, tenemos que planear en una escala de prioridades. Hay prioridades, Beatriz, y con todo respeto, y lo digo con todo respeto y con responsabilidad, creo que es más importante invertir en el sector hídrico que en el Tren Maya o una refinería que no refina, por Dios, y cantidades exorbitantes en esta parte, y nosotros en un tema tan vital como es el agua, no se le da el recurso. Cuando se lo planteamos a la parte del gobierno federal, nos dijeron, bueno, es que vamos a ver, va a haber inversiones. Es que la verdad, lo que no está en el presupuesto es muy difícil que se incorpore. Y ahí se abre una propuesta, Beatriz. Nosotros le estamos diciendo, bueno, si no hay recurso fiscal, esto es recurso público que viene de los impuestos y de la recaudación, bueno, pues denles oportunidad al sector privado de invertir. Hay un esquema en México que ustedes conocen muy bien, que se llama la Ley de Asociaciones Público-Privadas, donde permite la coinversión del sector público o el sector privado para proyectos prioritarios. Creo que estos proyectos del agua es prioritario. Y hay ejemplos muy virtuosos, hay ejemplos muy, muy exitosos, como la planta de Atotonilco en Hidalgo, donde una planta de tratamiento muy grande, yo te diría que son las más grandes del país, de tratamiento de agua, donde hay una inversión privada con una inversión pública. Entonces, esos son nuestros planteamientos. Primero, nuestro exhorto, invitación al Poder Legislativo para que reconsidere estos. Creo que se puede hacer, ellos tienen los números. Y 2, el tema de si no buscar otras fuentes de financiamiento. Sabemos que deuda es muy difícil hacerlo porque el país está muy endeudado. Pues ahí está el sector privado. Esos son 2 ejemplos de política pública, de cómo trabajamos con nuestros grupos internos, nuestros grupos de trabajo. Generamos propuesta, generamos viabilidad, la presentamos simplemente para que lo analicen y puedan tomar la decisión. Ese es el ejemplo de cómo operamos y tratamos de ser muy exitosos tanto en la parte de leyes como en la parte de presupuestos. Excelente, Raúl, súper bien ejemplificado la pregunta, muchas gracias. Y justo, a ver, cuéntenos por favor, el Consejo Consultivo del Agua para lo que viene, digamos, después del 2025, termina en 2024, ¿cuál es la ruta o
¿Cuáles son las propuestas sustanciales que el Consejo Consultivo del Agua hace o plantea? Sin duda, nosotros somos muy concretos, Beatriz, y lo venimos haciendo desde hace tiempo, en temas que no son nuevos, que mucha gente dice, oye, pues este tema ya lo sabíamos, sí, nada más que no se han hecho. Sí, pero no se han aplicado, no estamos descubriendo el hilo negro. O sea, simplemente estamos buscando un esquema muy simple que es de 3 pasos, que se llama voluntad política. Si en este país no hay voluntad política, pues no funcionan las cosas. Estamos buscando el primer paso, que haya voluntad política, que creemos que en la presidenta Sheinbaum existe voluntad política porque conoce el tema. Sabemos que está muy ajustada en los temas de presupuesto, pero primero tiene que haber voluntad política. Esto es querer hacer las cosas. Te digo, y con todo respeto lo reitero, la administración anterior no existió voluntad política para el tema del agua. No existió una gestión del agua. En esta administración esperemos que sí. Entonces, primero tiene que haber voluntad política. Segundo, si hay voluntad política, pues hay una asignación presupuestal congruente, ¿no? Que es lo que estamos buscando en este momento. Y tercero, una mejor planeación, ¿sí? El Consejo Consultivo del Agua, para ser muy concreto, ¿verdad? Y después te lo mando para que lo puedas compartir en tus redes con quien nos hace favor de escucharnos, hicimos un decálogo que le llamamos Compromisos por el Agua. No te voy a repetir por cuestiones de tiempo los 10, pero te voy a sacar los 4 primeros, te voy a resaltar 4 primeros. Los 4 más importantes es que sí estamos planteando una visión de largo plazo. Siempre hemos dicho que ya basta, y yo creo que tú y los que nos escuchan estarán de acuerdo, que se invente este país cada 6 años. Cada vez que llega un gobierno federal, se invente una nueva política de agua, todo de atrás no sirve y volvemos casi a empezar de cero. Señores, como hacen los países desarrollados, ¿qué hacen los países desarrollados? Planean en 20 o 30 años o 40 años. Ajustémonos a la Agenda 2030, que ahora ya se modificó también, se va a ir a la Agenda 2045, pero bueno, ajustémonos a una visión de largo plazo, es muy importante. Y que creo que en el Plan Nacional Hídrico que se presentó la semana pasada, vea, ya se considera eso, al menos conceptualmente, ya nos da gusto. Segundo, el tema de la inversión en innovación y tecnología. Fundamental. Ya dijimos que tiene que haber un presupuesto importante, desafortunadamente para el 25 creo que no lo va a haber, que es fundamental. Déjame dar una acotación ahí. En la parte presupuestal, los organismos internacionales como la ONU, la Organización Mundial de la Salud, sugieren que cada país al menos invierta un punto porcentual de su Producto Interno Bruto en el tema del sector hídrico. Eso para México más o menos significan 330,000 millones de pesos, pues más que imposible. ¿Sabes cuánto le están asignando para el próximo año en el presupuesto original? 37,000 millones para el tema del agua. 37,000 millones no es nada, claro, ya los quisiéramos, todos los estamos aquí, pero para el tema del sector hídrico no es nada. Si eso lo comparas con lo que está costando un Tren Maya o lo que está costando una refinería o algo, 500,000 millones, pues dices tú, ¿y qué es lo que tiene más rentabilidad social? No, olvídate de la económica, social. Pues obviamente el tema del agua, pero bueno, ese es el segundo. Primero, visión de largo plazo. Segundo, mayor presupuesto. Tercero, inversión, innovación y tecnología. Usted lo maneja mucho en Charco Bendito. Hay mucha innovación, hay mucha tecnología a nivel mundial asequible, que me van a decir todos, bueno, Raúl, pero cuesta. Pues sí, claro, pues para eso es el presupuesto, cuesta, pero hay que invertirle. Hay que aprender a hacer benchmarking de los países que han desarrollado más el tema. Sí, el clásico ejemplo es Israel, pero hay muchos más, España, Francia, inclusive en Sudamérica, Colombia y otros países que tienen gran aprendizaje en los temas de innovación y tecnología. Cuarto y último en esta parte, el tema fundamental para nosotros y quienes nos están escuchando, certeza jurídica. Certeza jurídica, en este caso del agua. Ya basta que te cambien las reglas del juego de un día para otro. Si tú vas a tener una planeación de largo plazo, sobre todo en un proyecto industrial, en un proyecto, pues tu tasa interna de retorno, que es la que recupera tu capital invertido en 10, 12 años, pues tiene que ir aparejado con algunas situaciones de suministro, como en este caso es el agua. Imagínate una empresa que tenga uso importante del agua y que no tenga una concesión de agua por el tiempo que va a hacer la inversión, pues no es rentable, no tiene la certeza jurídica. Entonces, en este momento, yo te diría, y lo digo con respeto, pero también lo decimos con firmeza, porque eso es lo que caracteriza el Consejo Consultivo del Agua, estamos viviendo un poco de tiempos confusos respecto al Estado de Derecho, respecto a cómo se están respetando esa parte de las leyes. Queremos certeza jurídica del agua. Imagínate que ahorita te dicen, si tienes una concesión, alguno de tus miembros, por tantos años.
y al rato te dicen, no te la vamos a revocar porque pues ya no nos interesa, o ya no te la vamos a renovar la concesión por tal o cual cosa de utilidad pública. Entonces, ¿dónde está la certeza jurídica? En este momento, y termino con esto diciendo, ver rapidísimo, hay una iniciativa de reforma constitucional que pocos conocen, porque la atracción pública se la llevó el tema de la reforma judicial, pero dentro de ese paquete, de esos 18 iniciativas de reforma constitucional, hay una muy importante que casi nadie ha visto, que plantea reformar el artículo 27 constitucional, donde prohíbe, fíjate lo que estoy diciendo, prohíbe nuevas concesiones distintas al uso doméstico en la mayor parte del norte del país. Habla esa propuesta de zonas de escasez de agua o baja disponibilidad. Yo te pregunto, en nuestro país, pues es más de la mitad, ¿estás de acuerdo, no? Que ha tenido problemas de baja disponibilidad y esto, si se lleva a cabo en esta parte, pues le va a dar en la torre al nearshoring, porque imagínate qué empresa en su sano juicio va a querer venir a instalarse al norte del país si no tiene la certeza que le den una nueva concesión de agua, porque la iniciativa dice textualmente, se prohíben nuevas concesiones de extracción de agua para fines distintos al uso doméstico. Quiere decir que solo para el consumo doméstico, cero industrial, cero campo, cero agrícola, ¿no? Entonces, eso es muy, muy peligroso. Eso es lo que es la ruta que tenemos en nuestro consejo. Entonces, nosotros generamos esa propuesta y nosotros saludamos, Beatriz, creo que ustedes también, que en esta designación de funcionarios por la presidenta Sheinbaum esté una gente como Alicia Bárcena, la secretaria de Medio Ambiente, que es una gente que conoce el ámbito internacional, que sus orígenes son ambientales, que está muy relacionada con la Agenda 2030, con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Eso es lo que nos da mucho gusto. Y también un Marcelo Ebrard de Economía que conoce bien los temas. Y en la parte agrícola, un Julio Verdegué que conoce muy bien el sector agrícola. Son gente que sabe, son gente que no son radicales, son gente pensante, que ojalá contribuyan a esta política pública del sector hídrico, aunque tengamos o casi no tengamos recursos. No, y pues encantados de ir viendo ese desarrollo de las propuestas y del equipo de trabajo que estará acompañando estas decisiones. Esperemos que de verdad sean para este bien común y pues yo creo que ya toca hacer algunas o muchas de las decisiones que sean con un enfoque entre acelerado, es decir, cómo podemos hacer más en menos tiempo, porque el tiempo se nos reduce, y también pues más acertadas, ¿no? Y es el consejo, como bien nos lo compartiste ahorita, muy ilustrativo, Raúl, pues plantea y ejecuta o tiene estos brazos de acción con estos cuatro puntos o 4 ejes que nos platicas. Y ahí, por ejemplo, en temas de Raúl, ¿cómo plantea el consejo? Ya nos platicaste un poquito de lo que han hecho en temas de políticas públicas, que toca el tema de la corresponsabilidad de la inversión. Pero ¿cómo plantea, sobre todo y como contextualizándolo en el proyecto de Charco Bendito como en todo toda nuestra audiencia o la mayoría de nuestra audiencia que se centra en esta parte, ¿cómo es que ustedes plantean el trabajo de corresponsabilidad de inversión en el agua? O sea, además de lo que ya nos platicaste un poco. Sin duda, sin duda. Nosotros lo que queremos es que con toda esta comunidad del sector, en este caso del sector productivo, generar la propuesta hacia esos tomadores de decisiones de que se dejen ayudar, que hay compromisos del sector privado por invertir en la infraestructura, no solamente en sus propios procesos de transformación de las empresas de acuerdo a sus giros, sino que tienen un esquema de responsabilidad social muy alto, que tienen un esquema de trabajo comunitario muy grande, que tienen la gran disposición de trabajar con recursos propios de sus empresas para aportar en proyectos comunitarios siempre y cuando haya un eje claro. Ya muchas de las empresas, tú lo sabes muy bien, muchos de tus agremiados lo hacen, trabajan mucho en apoyo sobre todo a los grupos de interés cercanos a sus instalaciones, pero hay proyectos donde pudieran participar con mayor entusiasmo. En este Plan Nacional Hídrico que se presentó la semana pasada, la presidenta Sheinbaum hace referencia a que el sector privado ofreció inversiones por más de 16,000 millones de pesos de manera inicial. Sabemos que hay mucho más recursos. Muchos de nuestros miembros de grandes empresas que están trabajando están ávidos, están deseosos de decir, Raúl, nosotros tenemos recursos para participar en este esquema
fíjate lo más importante, no solo la inversión económica, sino el compartir las mejores prácticas, el experiencias que tienen ellos en el uso eficiente del agua. ¿Por qué estas empresas sí son eficientes en el uso de agua y por qué los organismos públicos no lo son? Bueno, pues está muy claro, ¿por qué no? Porque son esquemas de conocimiento, de profesionalización al quien están enfrente, de transparencia, de muchos de esos esquemas. Te doy ejemplos, hay ejemplos exitosísimos en México, que tú los conoces muy bien, Bea, y seguramente muchos de tu audiencia los conoce, pero para los que no, donde la industria cervecera mexicana, porque mexicana quiere decir que está en nuestro país, aunque tenga capital extranjero, está instalada en nuestro país, tiene estándares internacionales mayores o los mayores estándares internacionales en uso eficiente del agua. Hay una planta de uno de estos grupos aquí en México que tiene el estándar internacional más alto en ahorro de agua por litro de cerveza. 1.6 litros de agua por uno de cerveza. Cuando hace no mucho, vea, 10 años, eran casi 7 litros, 7, 8 litros de agua por uno de cerveza. Y ve cómo se ha bajado. Eso se llama, es un esquema de uso eficiente del agua. La industria refresquera, la industria embotelladora, la industria de bebidas, igual. La industria refresquera trae algo así como 1.3 promedio litros de agua por litro de refresco. Y así muchas empresas, porque ellos están manejados por esquemas, por métricas de competitividad, de estándar internacional. ¿Por qué no lo pueden hacer otras organizaciones? Bueno, pues eso es lo que tiene que compartirse. Y basta ya, y nosotros lo decimos y lo hemos dicho públicamente, y seguramente tú nos has escuchado y todos los demás, que satanicen al sector privado, al sector productivo en el tema del uso del agua. Cuando se escucha por ahí de que el sector privado se está acabando el agua, nada más alejado de la realidad. Falso. Esa gente le decimos, señores, ustedes no conocen sus propias, porque a veces vienen de la parte oficial, no conocen sus propias estadísticas, sus propios registros. De acuerdo a los registros de Conagua, la industria autoabastecida solo consume el 5% del agua de este país, solo el 5%. Ya hay regiones como Jalisco, Nuevo León, que el promedio es más bajo, 4.3, 4.2. Donde está la ventana de oportunidad, ese es el campo. El campo es el que consume el 76% y es ineficiente en un 60-70%, Beatriz. O en las zonas urbanas donde tenemos el gran problema de las fugas, que el promedio es 40% de fugas y en lugares muy grandes como en la parte metropolitana de Guadalajara o el Valle de México, el promedio es hasta el 50%. Es inadmisible que por un metro cúbico que vaya corriendo por la red de conducción, la mitad se quede en las tuberías. ¿Cuál es el problema? Porque estas son totalmente obsoletas, antiquísimas y nadie quiere invertir ahí. ¿Por qué no quiere invertir? Porque no es sexy, porque no es atractivo, porque está literalmente enterrado, no se ve. Entonces decimos, hay que hacerlo, no se puede hacer. Entonces, eso es un poco de los temas que nosotros generamos propuestas donde decimos, el sector privado puede hacer esto, el sector privado, ojo, no solamente paga el agua y que lo paga bien, sino porque hay otros sectores que no lo pagan, ¿eh? El sector privado paga el agua, la trata, la recupera, tiene esquemas de esquemas circulares del agua, tiene esquemas de regeneración, de recuperación, en fin, todo lo que tú bien sabes que no lo tiene otros lados. Te doy un dato rapidísimo para acabar esta parte. Los organismos operadores de agua que hay en todo el país, que son los que llevan el agua a través de los municipios, tienen más o menos registrados 4,000 plantas de tratamiento en el país. Tratamiento de agua, que es fundamental. La mitad, más o menos, está abandonada o subutilizada. ¿Sabes por qué? Por falta de presupuesto. Eso es impresionante, es increíble. Entonces ahí están los ejemplos. Como si una empresa sí tiene esquemas de tratamiento, porque obviamente va contra sus KPIs, va contra sus objetivos, va contra sus estándares, ¿no? Ahí es donde creemos nosotros que hay que aprenderle mucho a la empresa privada, al sector privado. Excelente, Raúl, me encanta porque justo eso era algo con lo que quería rematar justamente. El imaginario que tiene la industria privada en el uso del agua, ¿no? Entonces, me encanta cómo lo acabas también de ilustrar. Y ahí, pues justo ahí están las posibilidades, las grandes posibilidades y las áreas de acción puestas para que empecemos a echar mano entre todos, ¿no? Sabemos también que ustedes tienen un capítulo aquí en Jalisco. Nada más queríamos platicarlo a nuestra audiencia, que el Consejo Consultivo del Agua de hasta 24 años tiene un ejercicio, digamos, muy activo en el centro del país, bueno, en la Ciudad de México.
Sin embargo, tiene 2 capítulos, que es Jalisco y Querétaro, y por supuesto que el sueño o la ambición es que haya un capítulo del Consejo Consultivo del Agua en cada país del país, para poder articular, digamos, con esta envergadura el tema tan crucial y tan vital como es el tema de agua. Nada más quería, si me permites comentarlo, Raúl, y si quieres acotar algún punto en particular con el tema de Jalisco. Dame un minuto más, sé que nos tenemos ya de tiempo, pero dame un minuto más. El tema de Jalisco es un gran orgullo, tanto con Querétaro, pero Jalisco, seguramente quienes están escuchando Jalisco saben que el Consejo Consultivo que preside nuestro amigo Paco Mayorga, Francisco Mayorga, es una gente que todo el mundo conoce con un gran talento, exsecretario de Agricultura y una gente muy, muy comprometido con el tema hídrico, con el tema ambiental, acaba de ser designado, mi querida Beatriz, por el gobernador electo Pablo Lemos, como un órgano de consulta del gobierno del estado para temas hídricos. ¡Qué gran orgullo! Sin hacerlo todavía de la parte oficial, porque no está en ninguna ley, sino la voluntad, fíjate lo que estamos hablando, la voluntad política del gobernador Lemos dijo, yo sé que el Consejo Consultivo del Agua tiene un gran conocimiento de este tema, sé que es una organización social, es ciudadana, no es un órgano ni privado ni público, esa organización ciudadana que me ayude, que esté a mi derecha o a mi izquierda, ayudándome a generar eso, la asesoría, políticas públicas, sugerencias del tema hídrico. Qué gran orgullo, y esto lo acaban de anunciar creo que la semana pasada, entonces nos da mucho gusto, nos congratula que tengan ustedes un capítulo tan reconocido, tan trabajador, tan propositivo como es el capítulo Jalisco del Consejo Consultivo del Agua, Bea. Muchas gracias, Raúl. Pues vamos a estar ahí pendientes de todas estas acciones junto con el Consejo a nivel Jalisco. Y ahí cierro con 2 preguntas, Raúl. Vamos a tratar de darle así un cierre muy concreto, además de lo que nos has ilustrado en toda esta charla. ¿Cómo es que, bueno, primero el tema de la educación ambiental y la cultura del agua? Sabemos que por supuesto, podemos hacer todos los esfuerzos y empujar todas las leyes, las políticas públicas en tema de agua. Pero ¿qué pasa con la educación ambiental y la cultura del agua? ¿Cómo lo veo, cómo lo observa el Consejo Consultivo del Agua? Sin duda hay mucho trabajo que hacer, mucho trabajo por hacer, Beatriz. Hay una gran ventana de oportunidad. Con mucha tristeza te digo que nos falta mucho por trabajar en esa cultura ambiental. Cada vez está creciendo, pero nos falta mucho porque todavía vemos mucha gente, escuchamos a mucha gente que no le interesa, que se va a preocupar al momento de que le abre su grifo y no sale agua, le abre su llave y no se abre nada. En ese momento se empieza a preocupar, antes no. Y nosotros lo que queremos es generar conciencia, igual que ustedes, muchas instituciones que vamos sobre lo mismo, a generar esa conciencia, a decir que el agua es un recurso finito. Hay quienes dicen, y lo podemos discutir en otro momento, que el agua nunca se va a acabar. Nosotros pensamos distinto. Pensamos que sí se puede acabar, que es un recurso finito y que el problema, que tú lo sabes muy bien, es la gran concentración poblacional que cada día se está haciendo. La gente está migrando de los sectores rurales a los sectores urbanos. Las grandes urbes como la zona metropolitana de Guadalajara, la del Valle de México, Puebla, Monterrey y otras más, se está concentrando y la demanda está creciendo. A lo mejor el agua es la misma, pero la gente y la demanda es más. 2, no hay esa conciencia del cuidado. Tú ves todavía mucha gente desperdiciándola porque no valora el agua. Y no la valora por un tema que nosotros hemos peleado mucho y lo vamos a seguir peleando de nuestros compromisos por el agua, que es el que se reconozca el valor económico del agua. ¿Qué quiere decir esto? Que el agua cuesta más de lo que te llega a tu recibo. El agua tiene un subsidio que creemos nosotros que no es correcto. En la mayoría de los organismos operadores de este país, el agua está subsidiada. Esto es, cuesta más el metro cúbico extraído que lo que te cobran a ti puesto en tu casa. Eso no puede ser posible. ¿Por qué? Porque si no, la gente no lo valora. ¿Qué pasa? La gente se preocupa por pagar el celular, el cable, el teléfono, otra cosa, porque si no lo pagas, te lo cortan. El agua no. El agua, como es un derecho humano, en la mayoría de las legislaciones locales está prohibido restringirte el uso del agua. A lo mejor te bajan la presión del agua, pero no te cortan el agua, en la mayoría. Entonces, lo que queremos es esa conciencia de que la gente cuide el agua. ¿Y qué estamos haciendo? Igual que ustedes en Charco Bendito, campañas, pero sobre todo a jóvenes, a niños y jóvenes que vayan mucho más en la parte de un cuidado y de la cultura y el cuidado del uso sustentable del agua. Muy bien, Raúl, pues ahí
Coincido contigo en que hay mucho que hacer también en esa parte. Ya luego platicaremos también todo lo que estamos haciendo por acá en Charco Bendito y cómo podemos sumar también. Y por último, ¿cómo crees que podemos cerrar esas brechas justo de articulación entre el sector, el manejo hídrico entre el sector público, privado y la sociedad civil? Es decir, ¿cómo generar esta proactividad o esta articulación más cercana entre estas tres organismos de la sociedad? O sea, sé que es todo un tema y es más tesis e investigaciones, pero ¿cómo pudiéramos redondear eso y para cerrar nuestra conversación aquí, Raúl? Nosotros lo manejamos desde una tesis muy simple y que deriva del conocimiento popular, la sabiduría popular. Dicen por ahí que las tragedias unen, ¿verdad? Y las tragedias unen. El agua, si no la cuidamos, si no tenemos una gestión, va a ser una tragedia. ¿Por qué? Porque la escasez del agua va a generar problemas. Va a generar problemas de orden social, que no se diga en este caso. Y ahí es donde nos tenemos que unir, sector público, sector privado, sector social, en un objetivo común. Leía yo hace unos días que la ciudad de Nueva York, en este momento, por ahí lo puedes checar tú, es increíble. La ciudad de Nueva York en este momento está teniendo, por efectos del cambio climático, que ya no platicamos, pero que es un elemento fundamental, en un otoño de los más cálidos que han tenido hace mucho tiempo. Y problemas de abastecimiento de agua, Beatriz, ¿lo puedes creer? La ciudad de Nueva York, en este momento hay una campaña de la ciudad de Nueva York diciendo, cuiden el agua. Imagínate urbes tan importantes, tan pobladas, tan concentradas poblacionalmente hablando, con problemas de agua. Nuestro país, estamos en la misma circunstancia, ya lo vivimos hace 2 años y esto es cíclico. Viene otra vez un problema de sequía prolongada, viene otra vez en este tema de cambio climático y no estamos preparados, Beatriz. No estamos preparados. Por eso nosotros, nuestro llamado, igual que Charco Bendito y otras organizaciones, a decir, señores, vamos enfocándonos en los mismos objetivos. Hay un solo objetivo, proveer de agua de calidad y cantidad al humano, pero también a las actividades productivas, porque el agua es una palanca de desarrollo. ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos lograr una mayor gestión del agua? Y con todos los elementos que hemos platicado en estos últimos 47 minutos, ahí está. El tema es que hagámoslo juntos. Ya basta de que seamos lobos esteparios, que cada quien trae su tema por lado. No, vamos juntos, no importa quién lo lidere, pero vamos juntos. El Consejo Consultivo del Agua, eso es lo que busca, tratar de articular, al menos de nuestro lado, todos los esfuerzos, como los de ustedes, los de nosotros, para ir juntos, no adelante, no atrás, juntos, uno del lado del otro, con las propuestas más claras para decir, el destino ya nos alcanzó, no nos va a alcanzar, el destino ya nos alcanzó, pero no lo queremos ver, hay que verlo. Y eso es lo que nosotros estamos tratando de hacer con el trabajo de conjunto y la colaboración de amigos como ustedes de Charco Bendito, Beatriz. Gracias, Raúl. Pues te agradezco muchísimo tu tiempo. Como te platiqué, siempre intentamos hacer un poco más de concisas, pero siempre la charla nos lleva a desgajar y a dar a conocer a nuestra audiencia pues todos estos temas tan importantes también para nutrir las decisiones, nutrir la visión de todos los organismos y las empresas que trabajamos juntos y juntas, y los profesionales, por supuesto, de sustentabilidad que Proyecto Charco Bendito tiene y orgullosamente llevan a cabo trabajos extraordinarios en cómo llevar el proyecto a otro nivel, cómo escalarlo y cómo seguir generando modelos replicativos de gestión del agua a nivel cuenca, como es en nuestro caso en Charco Bendito, y como es en su caso en Consejo Consultivo del Agua. ¿Dónde podemos encontrarlos, Raúl? En sus redes sociales, tienen una página web que nos puedas compartir. Y como no, te agradezco muchísimo y los felicito de verdad por este esfuerzo tan tremendo que hacen ustedes y hay que hacerlo todos. Acuérdense que el tema del agua es de que todos podemos y debemos ser parte de esta solución. Estamos en aguas.org, ahí está el Consejo Consultivo del Agua, está tanto en nuestras redes sociales, Instagram, Twitter, TikTok y por supuesto nuestra página web. Ahí nos pueden encontrar. Ojalá muchas de las empresas que están escuchándonos quisieran sumarse con nosotros. Creemos que debemos de hacer una mayor fortaleza. Creo que entre más gentes vayamos haciendo el mismo planteamiento, pues mayores probabilidades tenemos de ser escuchados. Creo que es la única forma de estar haciéndolo, porque si no, como dije hace un momento, el destino ya nos alcanzó y a lo mejor tú eres muy joven, pero a los que ya estamos más para allá que para acá, no sé qué país le vamos a dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos. Y eso es lo que nos debe de preocupar, Beatriz.
Gracias, Raúl. Pues un tema de reflexión para seguir llevando estas colaboraciones a otro nivel y que las colaboraciones y las alianzas tengan ese nivel transformador que deseamos. Gracias por hoy, gracias por la charla, por la mañana, por el café y te agradezco a ti, Raúl, y a nuestra audiencia su tiempo para escucharnos. Nos vemos en la próxima. Bonito día. Gracias, saludos.